Hola a todos, el día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto titulado Estudio Multifísico y Validación de un concepto de Acoustic Streaming en sistemas de microfluídica para procesos de mezclado y encapsulación en liposomas. Mi compañero es Kevin Giraldo y yo soy Juan Sebastián Bermúdez. El objetivo principal del proyecto es entender la interacción de campos acústicos en procesos de encapsulación de compuestos bioactivos. Para lograr esto, nos centraremos en caracterizar el movimiento de nanopartículas con una proteína translocante de membrana que pueda atravesar la barrera de los liposomas y lograr una adecuada encapsulación. Para poder modelar esto adecuadamente, tenemos que centrarnos en el estudio del mezclado de dos fases de fluido que contienen las nanopartículas y los liposomas. Esto lo haremos con el estudio también de campos acústicos como una alternativa que esperamos que mejore los resultados de mezclado y encapsulación. Para lograr todo, utilizamos sistemas de microfluídica, los cuales permiten el manejo de fluidos a escalas micro-nano para la implementación de distintos procesos fisiológicos, físicos, biológicos y químicos que normalmente se hacen en un laboratorio. Estos sistemas se basan en el estudio de las propiedades de fluidos y los fenómenos de transporte. Hay métodos activos y hay métodos pasivos. Los métodos pasivos se centran únicamente en la interacción entre fluidos y las moléculas que se contienen en ellos a partir del control de las tasas de flujo y la geometría de los dispositivos como tal. Los métodos activos, por otra parte, involucran el uso de fuentes de energía externa para alterar los resultados de estos sistemas. Los liposomas son el sistema de encapsulación que evaluamos en este proyecto, los cuales son vesículas lipídicas muy similares a las células y que tienen una fase y nos permiten encapsular moléculas hidrofílicas o hidrofóbicas. Por otra parte, las nanopartículas de magnetita son las partículas que estudiamos en este proyecto y en este caso tienen una proteína translocadora de membrana, más conocida como OMPA. Esta proteína OMPA o esta familia de proteínas se utiliza para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En este caso, la familia estudiada son proteínas OMPA provenientes de E. coli. El método evaluado para la mejora de encapsulación y mezclado es el Acoustic Streaming, que se basa en el uso de ultrasonido para alterar la dispersión de compuestos dentro de un fluido y con esto poder entonces mejorar la interacción entre distintas fases de fluido. El estado del arte actual en cuanto a encapsulación se ha estudiado bastante alrededor de los liposomas. La encapsulación de liposomas normalmente a nivel de microfluídica se ha hecho con dispositivos sofisticados hechos en sala limpia para tener una alta eficiencia de encapsulación. Y en el caso de métodos más simples, se basan en métodos pasivos, solamente controlando tasas de flujo entre una fase lipídica y una fase acuosa para la formación de liposomas. Esto presenta unas desventajas, ya que en muchos casos no se logra una eficiencia adecuada, para lo cual es necesario recurrir a métodos activos. El método activo estudiado en cuestión es la manipulación ultrasónica, la cual ha mostrado que sí es posible mejorar la mezcla entre fases de fluido y la encapsulación de compuestos de interés. Normalmente para lograr esto de ultrasonido se utilizan fuentes fuentes externas fabricadas manualmente como transductores, los cuales normalmente son muy complejos, para lo cual en este proyecto se propone una nueva alternativa. El criterio del proyecto es el siguiente: dadas las condiciones de confinamiento, nos centramos en el estudio de un modelo matemático completo que predice adecuadamente la mezcla entre las fases de fluido que involucran por un lado los liposomas y por otro lado las partículas a nivel macroscópico. Esto con el fin de poder implementarlo más adelante en un trabajo experimental en laboratorio. El software utilizado para el modelo matemático es COMSOL Multiphysics, el cual nos ofrece distintos tipos de físicas para la solución de problemas en ingeniería. En este caso, para el modelo realizado, hicimos aprovechamiento de los módulos de fluido, eléctrico, estructural y acústico. Los reagentes de mezcla utilizados para evaluar los procesos
asociados a la encapsulación son una fase continua basada en un flujo macroscópico de liposomas en agua, los cuales en este nivel tienen propiedades muy parecidas a la del agua. Una fase dispersa, la cual es un flujo macroscópico en nanopartículas en agua, una fuente de ultrasonido, la cual van a ser baños ultrasónicos, los cuales están presentes en los laboratorios de la universidad y son el Elmasonic y el Brandsonic. Esto con el fin de tener una alternativa que nos permita tener resultados de eficiencia altos sin incurrir en métodos bastante sofisticados, y un dispositivo de microfluidica de polimetilmetacrilato. Hola a todos, mi nombre es Kevin Giraldo y a partir de este punto les explicaré los modelos matemáticos utilizados para el desarrollo de este estudio. En primer lugar, tenemos el modelo para el flujo macroscópico de las partículas, donde se condensan en tres ecuaciones principales, donde tenemos una ecuación de momentum, una ecuación de transferencia de masa y una ecuación de continuidad, todas derivadas de la ecuación de Navier-Stokes, pero enfocadas a la fracción volumétrica de una fase continua y una fase dispersa. Siguiente. Asimismo, tenemos una ecuación, una serie de ecuaciones para modelar el campo acústico generado, donde dos ecuaciones de estas salen de la ecuación de Navier-Stokes, la ecuación de continuidad, la ecuación de momentum, y posteriormente tenemos una ecuación de energía en la cual se utilizan posteriormente las ecuaciones de Maxwell para los campos y de esta forma mirar la fuerza la fuerza acústica que se genera en el flujo macroscópico de las partículas. Siguiente. Asimismo, realizamos una serie de condiciones, asumimos ciertos aspectos en donde se conoce previamente de antemano los tamaños de los liposomas y las nanopartículas con las que se van a trabajar, donde se conoce que el particle tracing no proporciona una aproximación adecuada a este tipo de comportamiento que se requiere, que se desea evaluar, y se opta a un modelo que nos proporcione observar el flujo macroscópico de partículas dentro de un fluido que es proporcionado por Thomson Multiphysics. Siguiente, por favor. Con esto en mente, se toma en cuenta un diseño de un dispositivo de microfluídica que utiliza el método de advección para la mezcla. Se ha utilizado por varios investigadores en varios estudios, y a partir de ese se realiza un estudio de convergencia de malla, donde se tiene que a partir de los 50.000 elementos se llega a una convergencia del valor de la velocidad de la magnitud de la velocidad. Siguiente. Ya con esto se procede a las simulaciones en COMSOL, donde se tiene un modelo activo y un modelo pasivo. El modelo activo es el cual introduce el acoustic streaming proporcionado por el campo acústico, y el pasivo el que solamente utiliza la advección por la geometría del sistema microfluídico. Siguiente. Cabe resaltar de antemano que es que si se llega que el proceso de encapsulación en este punto se va a lograr dado a la interacción entre las partículas y los liposomas. De por sí, este proceso se puede asemejar en el modelo in silico como un proceso difusivo de translocación, donde si hay una mayor interacción entre las partículas y los liposomas, se mejorará la eficiencia de encapsulación. Siguiente. Con esto se tienen los resultados en la figura 3 de un modelo pasivo de mezcla y con su respectivo campo de velocidad. Siguiente. Ya se tienen los campos acústicos de presión y de velocidad en la figura 6 y 5 respectivamente para el baño Elmasonic. Siguiente. Y para el baño Brandsonic, como se muestra en la figura 7 y 8. Siguiente. Ya para los modelos de mezcla, donde se introduce el campo acústico, se puede observar para el modelo Elmasonic que se tiene una mezcla completa a partir del tercer loop. Siguiente. Y para el modelo Brandsonic también aproximadamente a partir del tercer loop. Siguiente. Contrastando los modelos
activos y pasivos, se tiene de que se mejora la mezcla en el sistema de microfluídica introduciendo el campo acústico con el baño Branksonic y el Masonic. Siguiente. Ahora bien, considerando de que se tiene una fase continua con una concentración homogénea de liposomas y una fase dispersa en donde los modelos matemáticos implementados en este estudio están en pro de la fracción volumétrica, perdón, que tiene la fase dispersa y de la dispersión de las partículas de esa fracción volumétrica dentro de la fase continua, se puede decir que en este modelo in sílico se está mejorando la eficiencia de encapsulación y se logró el principal objetivo de este estudio. Sin embargo, se requiere un trabajo experimental para corroborar este método este método para mejorar la eficiencia de encapsulación en el laboratorio y se tiene en cuenta de que existen limitantes en el software y en el hardware a nivel computacional. Estos fueron los resultados de la investigación de este semestre. Muchas gracias.